Hola a todos y todas, bienvenidos a Radio Grelo, un programa en el que viajamos al rural gallego para descubrir todo tipo de proyectos interesantes. Y hoy, desgraciadamente, estamos de forma telemática, pero estamos muy contentos de estar con Uxío, de la Fundación Uxío Noboneira, asentada en Folgoso do Courel, que se dedica a la difusión y la obra del legado de este poeta y a muchísimas otras actividades de las que Uxío nos va a hablar a continuación. Así que, hola Uxío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Sabemos que hoy es tu cumpleaños, así que felicidades. Muchas gracias. No se cumplen 40 años todos los años. Antes era el Ecuador de la vida, ahora no se sabe, Mm. pero bueno, está bien. Hay que llevarlo así con dignidad. Ujú. Bueno, antes de nada me gustaría preguntarte cómo se ha vivido esta situación de la pandemia en el Courel, porque la Sierra del Courel, para los que no la conozcan, que deberían conocerla, se encuentra al sur de la provincia de Lugo y está bastante aislada. Entonces me imagino que entre la pandemia y el invierno habéis estado un poco... Sí, bueno, desde que empezó la pandemia, pues hemos estado un poco aislados, aunque al principio, pues con todas las restricciones de la primera ola, ya vamos en la tercera, esperemos que no haya una cuarta. Se cerró todo y intentábamos, como no se sabía mucho lo que podía pasar, nosotros decidimos, aunque nuestros trabajadores siguieron trabajando dentro de la sede, porque nuestra fundación, nuestra casa museo está en la aldea de Parada, pero separado del resto, entonces tiene su acceso propio, podían entrar en coche, no metimos a nadie en ERTE, siguieron trabajando, nosotros. Claro, cuando no estamos de cara al público, cuando no están entrando nuestros queridos visitantes por la puerta, lo que hacemos es trabajar pues, en el desarrollo, en la catalogación de archivo, en la digitalización, en la redacción de nuevos proyectos para el futuro. ¿Sabes? Siempre que no se pueda ampliar, lo que hay que hacer es concentrar el trabajo. Entonces, estuvimos trabajando. Es interesante que durante el verano pasado, quizás por la nueva, yo creo que el nuevo paradigma que va a llegar del turismo de proximidad Ujú. y después también lo que dices tú, que el Courel es un territorio aislado, la gente, en cuanto hubo las posibilidades de moverse un poco, el Courel estuvo al 100% durante los 3 meses de verano y Ajá. siguió estando con muchos visitantes casi hasta el otoño. Bueno, pensar que también el Courel es bonito en todas las estaciones, es una preciosidad de paisaje en todas las estaciones, pero nosotros tenemos mucho turismo otoñal, porque cuando en la época de lo que nosotros llamamos los magostos, en la época de la recogida de la castaña, en otoño es cuando el Courel dicen que es más majestuoso. Ajá. Entonces también estuvimos bien y después, claro, ya sabéis que ha habido unas borrascas grandísimas, no solo en Madrid, sino también en el Courel, Claro. y entonces el clima de montaña pues hace a uno más duro. Ahora mismo volvemos a estar cerrados porque tenemos un protocolo que los museos tenemos que estar cerrados. Es interesante que tengamos que estar cerrados los museos y no las iglesias, cuando más o menos todos damos alimento al espíritu. Pero ahora lo que estamos es otra vez trabajando, preparando la reentrée de cuando se pueda seguir trabajando de cara al público y mientras, pues lo que yo siempre digo, una fundación delegado cuando dentro de su base de actividades de conservación y de promoción, eh, debe de estar siempre en activo, ¿no? Nosotros tenemos además la suerte de que nuestros trabajadores son como una navaja suiza cuando Ajá. no, cuando no están redactando un proyecto europeo o no están dando una clase por Zoom o no están recibiendo turistas, están picando leña o levantando algún muro que se ha caído. Ujú. Entonces seguimos trabajando a pleno rendimiento. Yo ahora mismo estoy en Coruña, pero esta tarde salgo para allí a, a trabajar. Es interesante también, que eso no lo sabe mucha gente, es que los museos normalmente cuando cierran son los lunes o cierran por la semana. Nosotros trabajamos normalmente el fin de semana, Ajá. mucho. Y entonces es lo que vamos a hacer. Hay que estar allí. Ahora el Courel estuvo mucho tiempo libre de COVID, desde casi, creo que hubo un caso al principio de la primera ola y ahora ha habido dos más, pero bueno, es un territorio muy seguro para estar y donde la distancia social, como en Suecia, está garantizada.
Claro, claro, claro. Ahí, desde luego que por masificación no va a ser el problema. Quería preguntarte primero por la Casa Museo. Como dices, el Courel, bueno, seguramente sea muy visitado. Ahora, como bien dices, con el COVID se llevará el turismo de proximidad. ¿Qué puede Sí. esperar la gente de la Casa Museo? ¿Qué puede esperar un turista? Bueno, es muy interesante. Nosotros estamos muy orgullosos de cómo opera nuestra casa museo en la gente que viene, tanto en el perfil de visitante que viene sabiendo a dónde viene, como el que ni siquiera sabe a dónde viene. Entonces, nuestra casa museo sigue los postulados de la nueva museología de Rivière. Entonces, no es la típica casa museo donde te vas a encontrar vitrinas ni fotos, ni explicaciones, que también, Ujú. pero uno de los caracteres más determinantes de ella es que cuando llegas entras en la casa de un poeta. Mi padre cuando se puso enfermo dejó dicho que si era posible pusieran su legado al servicio del pueblo, pero en su tierra, en el Ajá. Courel, en la montaña. Tenemos nosotros en Galicia, que es una potencia literaria europea, tenemos muchos legados de escritores, de artistas, y hay muchos que están nucleados en las ciudades. Y en el Courel, que es la aldea, dicen que es la aldea más literaria de Galicia y del Estado español, pero dicen que también puede ser la de Europa, porque no solo en mi aldea no solo vivió mi padre, vivió la poeta María Mariño, Ujú. la noyesa del Courel, que fue Letras Gallegas. En 2006 vivió el poeta Bíbnic, el poeta oscuro, el poeta del Café Gijón, quizás el más contracultural que hubo en España, el único premiado por Kerouac, Burroughs y todos los Bíbnics de Estados Unidos en el 79, que llevó el premio de la poesía underground. Y entonces tenemos una gran responsabilidad porque cuidamos de los legados de esos poetas y de los legados de mucha gente también de esa generación, no solo poetas, pintores, pensadores, pedagogos. Ujú. Piensa que cuando trabajamos en un legado tenemos que explicarlo contextualizado en una generación y en un territorio, ¿no? Entonces, ¿qué se puede encontrar? Lo primero, una casa de ganadera de 3 siglos de arquitectura tradicional gallega, que es Ujú. la arquitectura tradicional europea, porque ya sabes que la civilización, la griega, la labradora, fue la hegemónica en Europa durante 2000 años. En ella se crearon después del latín todas las lenguas y es una generación de un gran conocimiento. Entonces, bueno, cuando entras, además de, como la casa está rehabilitada para que esté igual que cuando vivía mi padre en ella, en la planta de arriba tú entras en las habitaciones, entras en cocinas de ganado, ves Ujú. aperos de labranza, ves toda la parte patrimonial, etnográfica que debe de tener una casa. Nuestra casa es muy especial porque es una casa ganadera muy grande. Mi familia eran criadores de bueyes y de caballos, entonces, además de la casa del poeta, debajo tienes todas las cuadras rehabilitadas de caballos, de bueyes, de vacas que ahora albergan colecciones de pintura, exposiciones, una Mm. librería, una cantina patrocinada por Alhambra, que es una cosa muy bonita, que la gente no Ah, sabe mira. que Alhambra es la única cerveza que hace mecenazgo solo cultural. Ajá. Solo cultural. Y, um, Y os ha ¿Y qué puesto más se puede? habéis puesto una cantina ahí. Sí, sí, tenemos una cantina. Bueno, desde hace 5 años tenemos un festival le tenemos muchísimo cariño. Además, ha sido muy reconocido, tanto a nivel gallego como estatal como europeo, El que se llama el Festival Dos Festival Dos Eidos. Eidos, que no es un festival, es un festival literario en origen, pero en verdad es un festival cultural donde durante 3 días, al final de agosto, intentamos que Ocourel pueda tener la programación cultural que tiene Santiago de Compostela o cualquier ciudad europea. Ujú. Entonces, se juntan más o menos 1 millar de personas durante todo el fin de semana y lo primero, lo central, nuestras estrellas del rock, como yo digo, Ujú. puedes escuchar y ver y hablar con los poetas más referenciados, tanto de la poesía gallega como europea. Eh, pero además, para una de las cosas que hemos conseguido después de 5 años, y que es una cosa que nos honra mucho, es que está considerada las fiestas de mi aldea para toda nuestra población. Pensad que lo Ujú. hacemos durante el último año, durante el último fin de semana del verano, porque el Courel, como muchos territorios del rural gallego, como has dicho tú, es
un territorio que ha sufrido la emigración de una manera bestial. O sea, junto a la ola latinoamericana de los años 20 y 30 causadas por el golpe de Estado fascista, junto a la ola de migración cara a Centro Europa, Suiza, Alemania de los años 60, hubo la tercera ola cara a las capitales del Estado español, Madrid, Barcelona, en los años 80 y quedó vacío. Ahora esperamos que quizás una de las cosas que hay que repensar con esta pandemia brutal que nos ha afectado a todos es que es necesario que la gente vuelva al campo y diversificar tanto nuestra presencia territorial y económicamente. ¿Y no ha además pasado, no ha pasado ya? O sea, ¿no ha llegado ya alguna gente Sí, 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 joven está llegando últimamente? ya alguna gente, está llegando alguna gente y está volviendo otra, porque además una de las cosas interesantes es que por fin está llegando Internet, aunque con muchos problemas de conectividad, y entonces podemos trabajar mucho. Nosotros somos un ejemplo. Mira, cuando empezamos la fundación, hace 10 años, no teníamos Internet. Estuvimos 2 años gestionando una ayuda para tener Internet por satélite, que era carísima, tenía muy pocos kbytes. Ahora tenemos un modem 4G con repetidores por toda la casa, porque como son, ya te digo, son paredes de 300 años de 1 metro de piedra, de pizarra, hay que poner repetidores en cada habitación. Y antes hacíamos una cosa, que era, bajábamos a la villa perimetral, a la antigua capital republicana, que es Seoane do Courel, llevábamos ya todos los mails escritos en borrador, llegábamos allí, nos conectábamos en el pub Hydra, que es una gran autoridad en el Courel, es un pub que podía estar tranquilamente en la parte vieja de Santiago de Compostela. Mandábamos a lo mejor 20, 25 mensajes, nos llegaban todos los mensajes de vuelta, subíamos, o sea, O sea, estamos acostumbrados a trabajar totalmente así con enfrentándonos a las portátiles. circunstancias. Claro, sí, sí, Totalmente sí, donde hay sí. voluntad, bueno, ahí demostrando Sí, que... bueno, claro, bueno, el esfuerzo no es negociable, ¿no? Que dice este gestor cultural tan famoso que es el Cholo Simeone. Em, entonces, claro, pues me imagino que es uno de los más asuntos más importantes en el Courel, la pérdida de población y un poco... Yo estuve este verano, por ejemplo, en el Courel y había una aldea cerca de Vidallón, no sé si conoces, Sí, donde vivía solo un señor, sí, que sí. no sé si se llamaba Shan, puede ser. Sean de Vilar, estuviste en Shan la de aldea de Vilar. Vilar con Sean, que es un auténtico icono etnográfico, es de la quinta del servicio militar de mi padre. Imagínate, mi padre tendría hoy 92 años. Ujú. Sí, mira, nosotros lo hemos vivido mucho. Pensaba que en los años 70 en mi aldea vivían 70 personas. Cuando empezamos con la fundación, vivían 6. Ahora, quizás por las sucesivas crisis económicas a las que nos hemos enfrentado, tanto tú como yo, que eres más joven que yo, ya son 10 otra vez. Cuando llegué había 18 niños en la escuela cuando empezamos la fundación. Hoy hay 26. Eh, Tenemos que intentar cuidarlo y además, viendo los modelos de desarrollo rural que hay en otros sitios como Francia, sabemos que el rural es viable. Mi padre siempre decía que además negar la viabilidad del rural es negar la viabilidad de Galicia, porque somos una tierra donde sus grandes riquezas y valores potenciales, aún sin explotar, están en el rural. Ujú. Tenemos que intentar sobreponernos ya a la entrada de la Unión Europea y volver a hacer nuestro rural viable con ayuda de fondos europeos, con ayuda de Europa, que hoy más que nunca, no solo por la nueva Bauhaus que acaba de lanzar, sino por la apuesta por la sostenibilidad que tenemos que tener en todo el mundo, en todas las agendas estructurales. Tenemos que saber que tenemos que hacer un rural viable, porque De eso me gustaría preguntarte sí, de los proyectos europeos, porque, bueno, como te he dicho, este programa de radio también es parte de un proyecto europeo. Entonces quería sí, preguntarte porque sé que trabajáis con proyectos europeos y no sí, sé si sí, puedes sí. contarnos alguno de estos proyectos, cómo habéis financiado, qué cosas habéis hecho. Sí, mira, hemos hecho de la necesidad virtud y de la potencialidad esfuerzo. Te explico. Nosotros somos la primera fundación de legado literario que se hizo después de la crisis de Lehman Brothers en 2008, 2007-2008. Entonces, nos encontramos con un gran reto. Teníamos una sede gigante después de 300 años de vida que mi padre la cuidaba muy bien, pero mi padre había fallecido en el año 99 y mi madre la siguió cuidando mucho, pero teníamos que desarrollar este legado testamentario que había dicho.
después de la crisis de 2007, lo primero que hizo la agenda de los gobiernos que eran hegemónicos de aquella era recortó todo el sector cultural. Y además estaba la burbuja de la construcción, que era la que hacía que se crearan infraestructuras culturales, no diré excesivas, porque yo creo que las infraestructuras culturales no son excesivas, pero que se disfrazaba mucho gasto cultural de gasto de construcción. ¿Entiendes? Entonces se recortó de golpe. Entonces nosotros nos encontramos con que no había oportunidades de financiación de infraestructuras. Y también se recortó de golpe lo que es el mercado financiero público y privado del sector cultural a nivel estatal, no solo O sea que de aquí. probablemente era el Entonces, peor momento de la historia para montar esta fundación. efectivamente, estábamos capados por muchas partes del presupuesto de lo que queríamos hacer. Eso sí, ¿qué era lo que había? Había mucho capital humano no utilizado, porque había la generación más preparada, que sois vosotros o que somos nosotros, todos estos gestores de todo tipo, gestores patrimoniales, o sea, licenciados en historia del arte, másters en museología, másters en gestión de proyectos, fueran europeos, fueran locales, fueran desarrollo territorial, turístico, y había una generación de gestores culturales. Yo no le llamaría gestores culturales, aunque soy parte de la directiva de la Asociación Gallega de Gestores Culturales en representación de la Fundación Novoneira, porque hacían de todo, eran multidisciplinares, que era una pena que tenían grandes soluciones innovadoras, tecnológicas o no, sobre cómo poder innovar conservando y promoviendo un legado literario o cultural o histórico, no solo el nuestro, que estaban en paro y estaban sin trabajo. Entonces, nosotros teníamos un gran capital humano y no teníamos recursos económicos. Entonces, fuimos construyendo la estructura y la estrategia de la fundación en base a una gran voluntad, una gran emoción y una gran oportunidad de hacer cosas, porque ese capital humano iba a poner toda su pasión y todo su esfuerzo. Entonces hemos tenido durante estos años, por eso dicen que somos como una escuela de gestores culturales, hemos tenido un capital humano que era, junto con el legado que dejó mi padre, el gran patrimonio de la fundación. Nuestros técnicos culturales, no solo culturales, porque tenemos técnicos medioambientales también, y además un técnico de gestión cultural de la Fundación Novoneira, cuando no está redactando un proyecto europeo, te vuelvo a decir, está picando leña, está cuidando de un bosque, está haciendo las tareas de mantenimiento de un surco de castaños para vender castañas. Lo mismo que hace Jean de Vilar en su aldea, que ya ves, tú que estuviste, ya ves que ese hombre que vive solo en su aldea la intenta mantener todo lo posible, ¿no? Y se nota. Una de las cosas que yo siempre digo es que el Courel, como decía mi padre, no es un paisaje, es un paisaje humano. El Courel es un territorio fuertemente antropizado, que fue un territorio minero desde los romanos, que es un territorio donde el gran patrimonio natural que se ve, excepto la de Besa da Rogueira, que es salvaje, está hecho por sus habitantes. Son sus sotos de castaños, que es un huerto de castaños. Entonces estuvimos allí durante ese tiempo y al principio muy poco a poco, intentando hacer con proyectos muy pequeños. Los primeros 5 años fueron difíciles. Esto viene a los proyectos europeos, porque ya sabes que los proyectos europeos, aunque muchas veces la gente piensa que son como las ayudas que hay a corto plazo para poder refinanciar tu negocio, para poder desarrollar proyectos innovadores, los proyectos europeos tienen un ciclo muy largo, desde que los piensas hasta que los redactas, hasta que los puedes presentar, hasta que te los resuelven y después los puedes ejecutar si son exitosos. Entonces, nosotros sabíamos que como teníamos cerrados los mercados financieros autonómicos, locales, provinciales y estatales de infraestructura y de servicio, lo único que podíamos hacer era redactar proyectos europeos. En eso yo también era el responsable, porque mi profesión desde que salí del máster de Unión Europea y Recursos Comunitarios de la Universidad de Coruña, soy consultor de fondos europeos. Aunque he de decir que quizás ahora somos finalistas de la Copa España Creativa, como habrás visto la semana pasada. Una de las cosas que yo me di cuenta cuando llegué a la consultoría de proyectos europeos
es que nadie en Galicia pedía los fondos europeos de cultura, de juventud. Ujú. ¿Sabes? Y entonces yo vi una gran oportunidad allí. Hoy en día el 60% de la financiación de la Fundación Oboneira, que son 5 ceros de presupuesto, es Ujú. europea. Somos una de las cosas también que siempre decimos, porque nosotros tenemos este grupo de trabajo de financiación, que es el que piensa cómo conseguir los activos para que los gestores culturales y medioambientales puedan desarrollar sus proyectos. Ujú. Es que una financiación diversificada es lo que nos hace independientes y lo que nos permite hacer los proyectos que consideramos estratégicos, en los Ujú. que creemos. Hay que siempre, una de las cosas que yo siempre digo, por ejemplo, cuando trabajé coordinando la Concejalía de Juventud de la ciudad de Ourense, tenemos una gran batería de oportunidades para nuestros jóvenes en el sector cultural y creativo, en las industrias culturales y creativas, estas que decían, o Ujú. no, porque para mí cultura y creatividad es todo, es transversal a todos los sectores, ¿no? Es la Ajá. innovación, somos la innovación no racional, la innovación no Ujú. kantiana, nietzscheana, ¿no? Ujú. Entonces, teníamos pues lo mismo en lo que trabajáis vosotros, que por eso seguimos siempre, y si ves nuestras redes sociales, nosotros anunciamos vuestras convocatorias de Ujú. voluntariados, de intercambios, porque Sí. eh, ¿Qué creéis que es, puede aportar este tipo de ofertas? bueno, muchísimo, muchísimo. Imagínate, cuando alguien recién salido de su formación, sea esta cual sea, tiene la oportunidad de trabajar en equipos de otro país, con gente de otras culturas, tanto de trabajo como culturas artísticas y como patrimonio cultural, ¿no? Sea nacional, sea lo que sea. Llegas, vuelves muchísimo más rico. Has visto todas las buenas prácticas. Una de las cosas que la Unión Europea se dio cuenta después de la crisis del 2007 es que como no teníamos más dinero para construir cosas, teníamos que Ujú. empezar a intercambiar lo que dice la mayoría de los proyectos europeos, buenas prácticas, conocimiento Ujú. y experiencia. Y a lo mejor un problema que tenemos aquí en el Courel o en Fisterra o en Ames o en Ourense, lo podemos solucionar con una solución que ya se está aplicando en Escocia, Ujú. en el sur de Francia, en la zona de Futuroscope, del tren que alinea entre Malmo y Copenhague, que tienen una parada de tren a 10 minutos. Hay Ujú. muchísimas cosas. Una, por ejemplo, nosotros, aunque está ahora atacado por un concurso público, uno de nuestras grandes buenas prácticas es nuestro transporte escolar, que es lo que hace nuestro transporte escolar es que la gente pueda acceder a unas licencias de taxi en cada aldea, que es el gran problema. Piensa que nosotros no tenemos autobuses, no tenemos transporte público desde Claro. hace más de 20 años, solo un avión, un autobús que pasa una vez a la semana. Entonces, dándoles la posibilidad a los propios padres, otros vecinos de la aldea donde viven niños en el Cobrel, con una licencia como la de Uber, con una licencia de taxi, de Ujú. poder cobrarle a la Consellería de Educación por llevar a los niños directamente en vez de andar dando vueltas por el Cobrel. Ujú. eh, eh, Teníamos también una licencia de taxi que hacía que esa persona por la tarde, si alguien se pone enfermo, si alguien tiene que ir lejos en un sitio con tantos problemas de infraestructura como el Cobrel, pudiera tener un taxi en cada aldea, 6 taxis. Entonces, Ujú. esa práctica nosotros se la contamos a un territorio de montaña de Transilvania. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando con Transilvania, que hasta que no, nosotros estamos así con el paradigma de Bram Stoker, pero Transilvania se parece bastante al Courel y a los Ajá. Ancares, ¿sabes? Ajá. Y, y claro, para nosotros es, ya te digo, es estratégico, siempre lo intentaremos hacer, no solo fondos europeos, nosotros lo que intentamos es ser eficientes y aprovechar todas las oportunidades del mercado de recursos público y privado que están a disposición de una fundación como la nuestra, y no solo porque nosotros asesoramos a la gente que quiere intentar acceder a ellas y los acompañamos en nuestro territorio y a las entidades culturales de toda Galicia que nos lo piden, sea una persona, sea alguna entidad con personalidad jurídica, sea pública, sea privada, es lo que llevamos haciendo los últimos 7 años. Pues me parece perfecto, la verdad. Mi admiración desde aquí. Bueno, Y creo que muchísimas gracias. vamos a ir cerrando. No sé si se te queda algo en el tintero, si quieres decir algo más.
Nada, que sigáis trabajando, que sigamos trabajando juntos como lo hacemos, aunque nunca nos viéramos las caras, intentando ofrecer, ayudar y acompañar a la gente joven, a la gente que trabaja en la economía creativa, que es la única que va a haber en el futuro con los robots, en sus Ujú. oportunidades de internacionalización, de financiación para llevar sus proyectos adelante, para traer las mejores ideas, sean nuestras, si son nuestras, internacionalizarlas, si son de otras partes, traerlas, benchmarking, ¿no? Que Ujú. dicen para llevar nuestro país adelante, que es un reto grandísimo y que después de una pandemia como esta, resiliencia, todos tenemos que trabajar, y más si es por el rural, y más si es por un paraíso como el que hemos nacido, que no se decide dónde se nace. Vale, Totalmente de mando un acuerdo. abrazo y toda la fuerza posible. Sí, no, bueno, yo para cerrar sí que quería decir para nuestros oyentes que podéis seguir la Fundación Uxío Noboneira en Twitter, en Instagram y en Facebook, que publican acerca de sus actividades, también contenido sobre el Courel. Y recomiendo mucho de verdad a todo el mundo que le eche un vistazo porque de verdad que hacen un contenido muy bueno. Ya le gustaría a muchas organizaciones más grandes hacer un contenido como ese. Así que nada, por mi parte eso es todo. También podéis seguir este programa en One Radio Erasmus, en Instagram. Y nada, un saludo.